Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación de IRADE. Es particularmente especial estar en este herede virtual en el que estamos compartiendo, a lo mejor no el espacio, pero sí este tiempo. Eh, Bienvenida Bárbara, bienvenida Mónica, bienvenida Juana. Yo tengo un propósito particular en este panel y tiene que ver fundamentalmente con generar un diálogo, generar un debate de opiniones que permitan avanzar, salir de este trance en el que estamos y que eso sea muy beneficioso y que sea una luz al final del túnel, como decía Patricia, la presidenta de IRADE, para los trabajadores y para todas las trabajadoras. Entonces, les quiero proponer el siguiente esquema y tiene que ver con hacer una pregunta veloz, una pregunta que pimponeemos y sea un minuto por cada una de ustedes, que podamos responder la misma pregunta y después al final dejamos un espacio un poco para hacer un cierre, cada una de ustedes, unos 5 minutos cada una. Si les parece bien, comenzamos y me gustaría partir con Bárbara. La primera pregunta tiene que ver con el contexto del rol de las empresas en esta pandemia. Según las cifras oficiales, hay hoy 1.800.000, 1.8 millones de personas que han perdido su empleo. A su vez, hay más de 500.000 hogares que han aumentado su nivel de vulnerabilidad y eso representa aproximadamente 1,5 millones de personas. Vemos además que esta pandemia no se comporta de manera equitativa, sino que tiene un impacto mayor en los sectores más vulnerables de la población. La pregunta es, ¿cómo creen que ha sido el rol que han jugado las empresas durante el tiempo que llevamos de pandemia? Por favor, Bárbara. Bueno, primero saludar, agradecer la invitación que se nos ha hecho. Lamentablemente yo estoy súper ajustada de tiempo porque habíamos tenido ahí un impasse respecto de la fecha. Pero decidimos acompañarlos porque ya nos habíamos comprometido en algunos otros minutos y siempre el debate del salario mínimo nos impedía acompañarlos. Respecto de la pregunta, bueno, ustedes saben, a nosotros nos toca ver, como digo yo de manera coloquial, la cara más amarga del mundo del trabajo. Nosotros hemos tenido experiencias de dulce y de atrás en este periodo. Y parte de nuestro rol, y ese es el rol fundamental que puede el sindicalismo en cualquier espacio, es tratar de generar una cancha equilibrada, donde no habiendo abusos y en garantía de derechos, efectivamente el crecimiento y el desarrollo sea algo de lo que puedan gozar todas y todos, incluidos los trabajadores y trabajadoras. En ese marco nosotros, si bien hemos tenido buenas experiencias, han habido empleadores que, por ejemplo, han tenido tremenda consideración respecto de las garantías de ingreso de sus trabajadores, no despido, en algunos casos incluso no postulando a la ley de protección de empleo para tratar de sostener en todo lo que fuera su capacidad los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, dado que en el marco de la ley de protección de empleo lo que subsidia es la cuenta individual del trabajador. Yo creo que esos elementos uno tiene que destacarlos, tiene que reconocerlos. De hecho, han habido nombres de empresas como Casa Idea y otras que han estado han sido de público conocimiento. Por lo tanto, yo creo que eso uno tiene que destacarlo y reconocerlo, porque es una cara importante de destacar. Pero así como conocemos de esas experiencias, también hemos visto experiencias muy preocupantes respecto al mismo análisis que decía Tomás Mochati, en el sentido de que si queremos un Chile nuevo, ese Chile nuevo requiere dos cosas al menos: que no tengamos abuso y que por lo tanto todos podamos partir de un piso común, y que en ese marco entonces no tampoco se haga un abuso de las normas, ¿no? Y creo que ahí todavía tenemos un déficit profundo. Hay cientos de denuncias a la Dirección del Trabajo donde no ha habido fiscalización, que eso es algo que a nosotros nos preocupa, pero yo diría que por sobre todas las cosas nos preocupa esta falta de comprensión de que finalmente los trabajadores y trabajadoras son sostén, digamos, también del desarrollo de las empresas y países. Muchísimas gracias, Bárbara. Juana, la misma pregunta. ¿Cómo crees que notas le pone a las empresas en esta pandemia? Buenos días, primero que nada. Gracias también por la invitación que nos han hecho como representantes de los trabajadores de las plantas de proceso de la región del Biobío, de la industria pesquera. Bueno, en este tema, respecto a la consulta que usted hace, primero que nada quiero decir que nosotros somos una región del Biobío
capital pesquera de Chile. Somos una industria productora de alimentos y en este aspecto nosotros como trabajadores de las plantas de proceso no lo ha afectado el tema de la pandemia en nuestra área productiva. Somos, cierto, una industria, acabo de decir, productora de alimentos, por lo tanto hemos tenido que estar trabajando con todo el protocolo que se requiere, cierto, a la medida del cual hemos estado en el proceso los trabajadores y trabajadoras de la industria pesquera. En este caso, nosotros, por lo general, hemos estado siempre en el tema productivo de buena forma, con toda la sanitización que se requiere. Este tema para nosotros no lo ha afectado en el trabajo en sí. Hemos estado por siempre usando mascarilla, hemos estado por siempre usando todos los implementos de seguridad, tenemos pediluvio antes de entrar a las plantas de proceso, por lo tanto hemos vivido en este tiempo tan crítico para todo el mundo y para nosotros como familia, ciertos productos de esta pandemia, hemos vivido como de forma normal trabajando en el proceso en el área productiva, no hemos tenido mayor problema. Te agradezco muchísimo, Juana. Es importante que hagamos este ping-pong de preguntas y respuestas, que tratemos de mantenernos el tiempo de 1 minuto, y después vamos a tener un cierre en el que vamos a poder, digamos, complementar la idea. Así que muchísimas gracias por eso. Mónica, la misma pregunta, ¿qué nota le pones a la empresa en esta pandemia? Bueno, primero que nada agradecer la invitación, poder participar en este panel y compartirlo con mujeres, así que agradecida por eso. A ver, creo que primero que nada la pandemia ha sido tremendamente desafiante para todos, ha sido durísimo y en el más amplio espectro de la palabra. Yo creo que las empresas, y lo que me ha tocado ver a mí, y quiero contar un ratito más mi experiencia personal, creo que las empresas en Chile han realizado un enorme esfuerzo por poder continuar. Lo veo directamente en las empresas que formamos IRADE, con una tremenda preocupación por los trabajadores, dando cada una de las empresas lo mejor de ellas. Quiero decir que nadie crea trabajo para despedir. Crear trabajo es un tremendo desafío para cada uno de los que lo hacemos diariamente. Cuando formamos un trabajador, cuando le damos valor, cuando generamos ese capital humano, lo más difícil es deshacerse de él. En cada despido hay un tremendo dolor. Y eso quiero resumirlo como un mensaje general. Quiero ir un poco a mi experiencia personal y estoy tratando de recordar los últimos días de febrero cuando comienza la pandemia en nuestras vidas. La verdad es que me acuerdo de las noticias que nos llegaban del extranjero en que todo era terrible. Muertes, sistemas de salud colapsados, empresas en quiebra, economías en caída. ¿Qué hicimos nosotros en Hualpén? Hualpén es una empresa que opera de Arica a Punta Arenas, en que tenemos 3.000 colaboradores y tenemos 12 sindicatos. Rápidamente armamos un comité de crisis. La verdad es que en estos eventos uno no puede improvisar y se tiene que planificar. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, queremos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, pero sin arriesgar a nuestros colaboradores. Trabajar, pero con el cuidado de las personas. Por lo tanto, llegamos a muchos acuerdos con otros sindicatos. Hemos siempre propiciado la comunicación, pero la verdad es que en estos momentos la comunicación tiene que ser muchísimo más fuerte, mucho más fluida y mucho más compartida. Contratamos una epidemióloga que nos acompañó en este proceso para poder enseñarnos de la enfermedad, algo que no conocíamos. Decidimos cuidar todos los puestos de trabajo e intentar mantener las rentas de nuestros colaboradores. En total, a todo nuestro personal de elementos de protección personal. En ese momento, en febrero, nadie hablaba de las mascarillas. Nosotros fuimos los primeros, le pusimos mascarillas, protectores faciales, en fin. Para resumir bien, Piero, todas las cosas que hicimos, yo quisiera destacar, y como concepto final, de que creo que la empresa ha hecho un tremendo esfuerzo, pero ha hecho un tremendo esfuerzo también en todo su entorno y el ecosistema en adaptarse. Creo que el gran concepto ha sido la adaptación y la flexibilidad. Ese restaurante que se transformó en un delivery, en esa empresa que producía alguna cosa y tuvo que transformarse, Mónica, para poder seguir. Mónica, disculpa, vamos a tener un tiempo para cerrar y para redondear las ideas. Quiero pasarme a otro tema y muy atingente a este panel, que tiene que ver con la pérdida de empleo femenino. El gobierno presentó ayer lunes un plan de subsidio al empleo por 2.000 millones de dólares y su foco será estimular las nuevas contrataciones con incentivos especiales para emplear a mujeres, jóvenes y personas con algún grado de discapacidad. Esto con el fin de impulsar el retorno de trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo y también contratar nuevos
trabajadoras y trabajadores. Me gustaría saber, en un minuto, por favor, si no las voy a tener que interrumpir, ¿cuál es su opinión sobre la efectividad futura de este plan? Bárbara, por favor. Mira, este es un tema que nosotros discutimos con el ministro de Hacienda en el marco de la negociación de salario mínimo, por lo tanto es un tema ancla. Esto nosotros lo veníamos planteando desde el 17 de marzo, cuando le presentamos el primer Plan Nacional de Emergencia al gobierno, que contaba con medidas integrales en materia de crisis sanitaria, donde obviamente los expertos son los que tienen la primera palabra, pero también en medidas económicas y medidas de protección del empleo, porque tal como dice Mónica, efectivamente, si uno quiere resguardar el empleo, también tiene que tener condiciones desde el Estado de políticas públicas que vayan en apoyo para que, por ejemplo, en el caso de las pymes, estas no tuvieran que verse siendo o estuvieran abandonadas, digamos, a la buena ley o tratar de competir en igualdad de condiciones en el mercado financiero, sino que tratar de sostenerse. ¿Por qué era importante eso? Porque tomar esas medidas a tiempo efectivamente lo que iba a permitir era sostener el empleo. Nosotros hablamos de que hoy día tenemos 1/3 de la fuerza laboral desplazada de sus puestos de trabajo. Efectivamente eso tiene un mayor impacto, eso significa, en número, hablar de aproximadamente 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Eso tiene un impacto mayor efectivamente en ciertos sectores. Mujeres, por la dificultad que tenemos de incorporarnos y de mantenernos de manera estable en el mundo del trabajo, y jóvenes. Y evidentemente que los subsidios tienen que hacer una diferencia en ese sentido. Eso es algo que le planteamos al Ministerio de Hacienda. Nosotros saludamos que se hayan recogido planteamientos de ahí, pero nos parece que aún tenemos que hacer una revisión más exhaustiva. Muchísimas gracias, Bárbara. La misma pregunta, Juana. Bueno, en el caso nuestro, como sector pesquero industrial de acá de la región del Biobío, primero que nada tenemos que destacar que ninguna empresa socia se ha acogido a la ley de protección del empleo, por lo que ninguna persona ha sido despedida en la pesca industrial, producto de la emergencia sanitaria y del estallido social. En el tema femenino, nosotros como trabajadores y trabajadoras somos la gran mayoría mujeres trabajando, ¿cierto?, en la parte de las plantas de proceso. En nuestro sector crece el empleo femenino, por eso nos duele cuando se legislan y perdemos puestos de trabajo para nuestras compañeras por malas legislaciones de los políticos, por ejemplo, esta ley de la jibia que azotó a la pesca industrial de acá de la región del Biobío con cierres de planta, con despidos y la gran mayoría mujeres, sin tener hoy en día, ¿cierto?, ninguna seguridad social. Así que, por lo tanto, esa es nuestra opinión, es la opinión que yo puedo dar respecto al tema que acaba de plantear. Muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias. Mónica. A ver, con respecto al empleo femenino, naturalmente lo que ha ocurrido ha sido muy duro, ha sido retroceder en aproximadamente una década, según lo que dicen los especialistas. Y ha relevado el rol de la mujer también como la encargada de la familia. Muchas perdieron sus puestos de trabajo porque estaban en áreas de la economía que se dañaron mucho, pero también porque muchos tuvieron que recogerse a sus casas a cuidar a sus familiares enfermos y a sus hijos. Yo considero que los anuncios del gobierno con respecto a los subsidios recién anunciados son súper buenas noticias. Yo incluso creo que la cifra era más alta de lo que yo en algún momento había leído y creo que son muy buenas noticias para el camino correcto. Y creo que esta discriminación positiva hacia las mujeres es aún una mucha mejor noticia. Me habría gustado que la brecha hubiera sido más grande y que hubiera incentivado aún más la contratación femenina. O creo que vamos en la línea correcta. Creo que también los empresarios deberíamos poder hacer algunas cosas, tratar de fijar ciertos números de dotaciones femeninas para poder aumentar el empleo, definir números de ejecutivas, de directoras, pero eso no solo es posible de parte de la dirección de las empresas. Hay un tema cultural profundo también que lo ha dejado en la pandemia, que es el rol de la mujer como aquella que está a cargo de la familia y aquella que está a cargo del cuidado de los hijos. Ahí tenemos un tremendo cambio cultural que se tiene que hacer y que también tiene que ir acompañado naturalmente de una legislación que nos permita que la mujer pueda compatibilizar la vida laboral con el tema de la crianza y la vida en familia. Muchísimas gracias, Mónica. Yo tengo una pregunta para ustedes con respecto al teletrabajo, que me parece un tema central y que hoy día tenemos la duda de si es algo que llegó para quedarse, es una nueva tendencia, va a ser o en un año más, cuando termine la pandemia, vamos a volver al formato de trabajo presencial que teníamos siempre.
Pero acá hay un tema de conciliación entre familia y trabajo, y sabemos que la mujer tiene más de un rol, no solamente el del trabajo, sino que el cuidado de los niños mayores y también labores que tienen son propias de la casa hoy día por digamos la cultura que tenemos. Entonces mi pregunta tiene que ver con ¿cuáles son estas luces y cuáles son las sombras del teletrabajo? Hoy día hay una encuesta CADEM que dice que el 52% de mujeres en teletrabajo tienen problemas para compatibilizar las labores casa y laborales. ¿Qué opinan de esto? Y aquí me gustaría abrir un poquito la conversación y que podamos opinar sobre la respuesta de las otras, para detenernos, porque esto es una gran interrogante que tenemos. Así que comencemos con Bárbara. ¿Cuáles son las luces y sombras de este teletrabajo? Creo que las principales sombras es la imposibilidad, primero, de fiscalizar la norma. Hoy día nosotros tenemos una ley de teletrabajo forzada, porque este era un debate que no venía de hoy, ese es un debate que llevábamos tiempo en el Parlamento abordando, y que sin embargo, producto de la presión, el apuro, la situación de pandemia, forzadamente se legisló, pero no cuenta, y el reporte que nosotros tenemos, que hay mucha dificultad para la fiscalización y para que efectivamente se cumpla lo que la normativa regula. Y uno podría decir, bueno, tenemos una norma que regula, bueno, lo importante es que efectivamente la podamos fiscalizar. Y lo segundo es efectivamente lo que tú señalas. Lo que nos demuestra este trabajo, primero, es que hay un alto nivel de agobio. No todos los trabajadores, nosotros tenemos un instrumento que es una encuesta nacional, el Barómetro del Trabajo, que hacemos de conjunto con nuestra fundación, la Fundación Fiel y el Centro de Encuestas Mori. Y fíjate tú que, a diferencia quizás de lo que uno pudiera pensar, cuando nosotros hemos consultado por teletrabajo, nosotros vimos a conocer este estudio la semana pasada, el último estudio, hay un importante número, casi el 60-70%, que nos dice que no ven como una, o sea, si tuvieran que optar, prefieren el trabajo presencial porque sienten una sobrecarga excesiva en el hogar con estas tareas. Y en el caso de las mujeres, efectivamente, ahí gracias. Lo que tú dices, el tema cultural es clave, porque es lo que más nos pesa. Muchísimas gracias, Bárbara, muchísimas gracias. Por favor, la misma pregunta. ¿Cuáles son las luces y sombras que hoy día ves en la asociación en la que estás, en la empresa que representa? Bueno, nosotros en la pesca industrial, la mayoría trabajamos en las líneas de producción directa. No podemos aspirar al teletrabajo. Hay una minoría, sí, de trabajadoras, ¿cierto?, que están con este tema de trabajo en sus casas, pero eso ha sido una ventaja porque ninguna de nosotros ha perdido el empleo. Ese es un tema. Somos un trabajo seguro por las características de este. Entrar a una planta industrial es como entrar a un pabellón quirúrgico. Efectivamente, hemos tenido algunos brotes de COVID, pero los contagios que han sido puntuales, muy puntuales, se han dado en los espacios familiares. Hoy estamos más protegidos y seguros dentro de las plantas. Y en ese aspecto, las personas de la industria que han podido acceder al teletrabajo son, anteriormente lo dije, la minoría. Las medidas que tomaron las empresas permitieron en este aspecto, ¿cierto?, seguir trabajando. Y como somos una industria de alimentos estratégica, esto también ha sido bueno para el país, para la región y para nosotros las mujeres dueñas de casa y trabajadoras de la industria pesquera y así también los varones. Es más o menos mi opinión respecto a esta situación igual. Muchas gracias, Juana. Mónica. A ver, bueno, yo creo que el teletrabajo ha roto un paradigma muy importante que existía y que se ha roto a raíz de la pandemia. O sea, de hecho, el tema del teletrabajo era algo que no se había abordado, ni siquiera teníamos legislación como lo dijo Bárbara. Entonces, creo que se ha roto un paradigma súper importante, pero también ha generado una tremenda oportunidad. Creo que todos nos adaptamos de una forma muy rápida a algo que tuvimos que adaptarnos porque de verdad no teníamos alternativa. Yo he visto cómo el teletrabajo ha permitido que mucha gente pueda mantener su puesto laboral, cómo ha permitido que las empresas sigan produciendo con gente trabajando desde sus casas y además muchos puedan estar en la cercanía de su familiar o de sus seres queridos. Creo que el teletrabajo nos ha dado una oportunidad en eso. Yo particularmente creo que el teletrabajo se va a quedar. Creo que hay mucho que avanzar. Esto se tuvo que improvisar y se tuvo que ir creando en la medida en que la pandemia iba avanzando. Pero yo creo que va a ser una tremenda alternativa en el futuro
Estamos viviendo un momento duro en el que efectivamente la mujer tiene que estar en su casa, en que tiene que estar al cuidado de los hijos, en que tenemos los jardines, las salas cunas cerrados. Creo que en un mundo, y mirándolo desde una mirada positiva hacia adelante, el teletrabajo se va a quedar, lo vamos a poder compatibilizar con muchas más otras cosas. Y además nos abre la mirada de que creo que se generaron relaciones mucho más humanas, nos preocupamos mucho más de la gente, cómo vivía en su casa, con quién vivía, cómo se componían las familias. Y también nos lleva a enfrentar otros temas que a veces no quisiéramos enfrentar, como probablemente se hizo el teletrabajo, que son temas, por ejemplo, como de automatización y digitalización, que son procesos que también vamos a tener que enfrentar las compañías, las empresas, y siempre desde una mirada que provoquen desarrollo y además puedan generar bienestar en nuestros colaboradores. Mónica, ¿y tú, sí o no, como directora de varias empresas, tú vas a impulsar el teletrabajo como una forma de trabajo permanente, como una práctica? Absolutamente. Quiero hablar de mí. A mí me habría encantado, yo llevo 25 años trabajando, me habría encantado cuando partí trabajando hubiera existido esta alternativa de poder compatibilizar la vida en la oficina y también con poder tener alguna jornada de teletrabajo. Creo que la vida se hace mucho más rica, se hace mucho más humana y nos podemos desarrollar muchísimo mejor. Les quiero agradecer muchísimo a las tres el momento de abrir el micrófono y me gustaría colocar el tema del nuevo pacto laboral, si me permiten llamarlo así, y tiene que ver con la posibilidad de avanzar hacia un pacto laboral que nos permita reactivar la economía y el empleo, pero también hacerse cargo de distintas demandas laborales, promoviendo fundamentalmente las relaciones entre empleador y sindicatos. Y aquí me gustaría su visión y que pudiéramos cerrar con esta ronda. Y tiene que ver con qué elementos consideran ustedes que debería tener este pacto, qué buenas prácticas ven ustedes que se pueden masificar en las empresas de nuestro país y qué rol tienen los trabajadores y particularmente los sindicatos en este nuevo pacto. Bárbara, por favor. Creo que más que hablar de nuevos pactos, en el caso de nuestro país, es ponerse al día. Chile está muy atrás respecto de derechos de negociación colectiva y libertad sindical, es decir, que tú tengas derecho no solo a organizarte en un sindicato de empresas, ese fue un gran debate y demasiado tenso para un país que quiere mirar al desarrollo cuando se discutió la reforma laboral. No permitió esta reforma, producto del Tribunal Constitucional, que tuviéramos derecho que en general uno conversa con otros sindicalistas en el mundo y te dicen qué raros son ustedes, ¿no? Con tantas restricciones. Entonces tengo la impresión de que más que hablar de un nuevo pacto, como que si tuviéramos que hacer algo tan novedoso, como diría Foucault, lo nuevo no radica en lo que es dicho, sino en el acontecimiento del retorno. Hay derechos y mínimos civilizatorios que hoy día se tienen que poner sobre la mesa. Y yo apostaría principalmente a los instrumentos de negociación colectiva a todo nivel, permitir la negociación ramal. Yo creo que si hay una lección que nos deja la pandemia es que si no todos los sectores productivos son iguales, no podemos pretender establecer una norma igual para todos. Hay bases y derechos que tienen que ser fundamentales para todos, pero la capacidad de diálogo entre los actores organizados y nuestra contraparte empresarial tiene que ser la que permita relaciones laborales mucho más civilizadas. Eso es lo que hacen los países del mundo y es como muchos países enfrentaron la pandemia respecto de la crisis económica y de empleabilidad. Creo que ahí hay una lección importante para lo que va a ser el proceso constituyente. Yo espero que estos temas tengan mucho menos tensión que la que vivimos hace unos años atrás y que respecto de lo que aún resta, efectivamente nosotros podamos hacer que las legislaciones se cumplan para que no se provoquen abusos. Si queremos superar la desigualdad no la vamos a superar solo con buena norma, ¿no? No basta con que esté bien escrito. Necesitamos que eso se haga carne, se construye en realidad a partir, en el caso del mundo del trabajo, ¿no?, de relaciones equivalentes y mucho más equiparadas entre trabajadores y organizaciones sindicales, entre empresarios y organizaciones sindicales, pero por sobre todo también mayor capacidad de fiscalización para impedir abusos, porque cuando tú no logras regular y poner un buen límite y un muro de contención al abuso, eso permea y dificulta cualquier relación laboral porque se genera desconfianza. Si tú quieres recuperar confianza, eso tiene que tener un buen marco delimitado y eso luego debe permitir que las partes nos podamos organizar, podamos tener la fuerza que requerimos, porque finalmente somos el soporte de los países. Entonces, no somos un dato accesorio. El mundo del trabajo, y en eso estoy involucrándolos a todos, incluso hoy día, con estos debates sobre teletrabajo y ya esa línea que separaba la casa
del trabajo que se empieza a difuminar. Bueno, todos esos nuevos fenómenos nos tienen que llevar entonces también a mirar con mucha mayor altura de mira los desafíos, porque creo que se puede hacer la gran contribución que tengamos nosotros desde el ámbito que nos toca en el desafío del proceso constituyente. Creo que ahí hay una gran oportunidad para instalar estos debates y poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, con todo lo que eso implica. Bárbara, y te quería preguntar, desde el mundo sindical, ¿cuál crees que son los paradigmas que debemos dejar atrás en el mundo de las relaciones laborales? ¿Qué a nivel personal crees que debes dejar de lado para enfrentar los desafíos que tenemos hoy día como país, como economía, como trabajadores, como trabajadoras? Yo creo que lo principal, en términos de desafíos culturales incluso, es terminar con esta mirada un poquito paternalista que existe en estados como los nuestros, donde todo se pretende regular a través de la norma y con los gobiernos, cuando en realidad los actores del mundo del trabajo somos permanentes. Nosotros no dependemos de los ciclos electorales, de la coyuntura política. Obviamente de los ciclos electorales internos sí, pero a nivel de el desafío país, nosotros no podemos depender de políticas según cada 4 años elige una autoridad. Por eso yo pongo especial énfasis en la necesidad de libertad de asociación, los derechos de negociación colectiva, porque creo que a partir de eso tú puedes construir relaciones laborales mucho más civilizadas y por lo tanto no depender exclusivamente de la voluntad del gobierno, sino que, como muchas veces te pide, que a nosotros nos ocurre, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Porque si ustedes están de acuerdo, quizás esto podría avanzar más fácil. Bueno, entonces, démosle más. A algunos les molesta esta palabra, pero en el fondo démosle más poder a los actores, para que podamos ser realmente protagonistas y no necesariamente esto que a veces es como de decir, sí, ustedes opinen, pero yo resuelvo. Creo que esa dinámica no solamente le ha hecho daño a la credibilidad de las instituciones, ¿no? Y la legitimidad, sino que además le ha hecho daño al rol de los actores sociales y al rol de los actores, en este caso, del mundo del trabajo. Muchísimas gracias, Bárbara. Mónica, hagamos un contrapunto. ¿Qué opinas de lo que plantea Bárbara? ¿Cuál es tu visión de las relaciones laborales, las relaciones sindicales? A ver, yo he sido una creyente toda mi vida en el tema de la comunicación directa, cercana y la construcción de empresas, de colaboradores y empresas, por darle un nombre a la dirección. Yo creo que la verdad es que unos sin otros no existen, la verdad es que la empresa la forman todos. Creo yo que el activo más importante que tiene una empresa son sus colaboradores y sus trabajadores, por lo tanto este diálogo que exista en forma directa o a través de representantes que son organizaciones sindicales o organizaciones de cualquier otro tipo, la verdad es que tienen que existir. Yo comparto con Bárbara que ese tiene que ser una premisa fundamental en las relaciones colaborador-empresa. Yo no sé si hablar de un nuevo pacto laboral o de una nueva forma quizás de ver las cosas. Yo creo que el estallido social y la pandemia igual nos ha cambiado a todos. Creo que a todos nos ha abierto mucho más los oídos. Hoy día estamos todos escuchando mucho más, estamos comunicándonos mucho más, queremos tener organizaciones mucho más participativas. Yo creo que el concepto de la empresa sostenible, en esta empresa que no es la gran generadora de utilidades, sino que es esa empresa que se preocupa del medio ambiente, que se preocupa de su entorno, de que se preocupa de sus grupos de interés, de poder de generar un bienestar social. Yo creo que ahí está el centro del tema. Yo creo que tenemos que pensar en los trabajadores de nuestras empresas, en los de las pymes, pero también en los informales. Se ha generado se ha desnudado una realidad crudísima que existía en nuestro país. Por lo tanto, creo yo que es súper importante. Y llevándolo al Chile de hoy, creo que el tema de reactivar este país, de poder generar empleo, de que las inversiones existan, la verdad es que es responsabilidad de todos nosotros, colaboradores, empresarios, líderes laborales, en el caso de Bárbara, en el caso de Juana. Creo que todos tenemos que colaborar para que este país se reactive. La verdad es que si tenemos pérdidas de trabajo permanente, se va a generar una cantidad de pobreza enorme, pobreza que ninguno de nosotros quiere. Por lo tanto, yo creo que este es un momento en que cada uno tiene que abandonar su trinchera, abandonar su ideología, abandonar sus paradigmas, y la verdad es que todos tenemos que colaborar y trabajar por tener un Chile mejor. Esa es mi invitación para los empresarios, para las líderes de los trabajadores que están compartiendo el panel conmigo, y yo creo que para Chile en general. La verdad es que este es un momento de trabajar, de generar reglas claras, de tener un país sin violencia,
donde realmente podamos concentrarnos en la tarea más importante que tenemos hoy día, que es reactivar el país y poder volver a generar los empleos que se han perdido. Muchísimas gracias, Mónica. Juana, me gustaría tu visión, tu contrapunto y ojalá regional, ojalá hablar desde el Biobío. Bueno, con orgullo sí, y le doy gracias a Dios pertenecer a esta región, pertenecer al mundo pesquero. Hemos crecido desde mucho tiempo. Nosotros en este aspecto, en un nuevo pacto laboral, ¿cómo debemos aspirarlo? Para nosotros sería un pacto laboral más justo, más solidario, que reconozca con justicia la importancia de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región del Biobío. Nosotros que trabajamos en el área industrial, para nosotros debemos creer, y las empresas deben creer, en mejores prácticas laborales, también en trato, en igualdad de género y en capacitación y formación que le entregue futuro y tranquilidad, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras. En este aspecto también, en la parte de diálogo, nosotros hemos avanzado en la industria pesquera, he avanzado bastante, con respeto, con una mirada de una visión positiva, porque nosotros prestamos servicio al empleador, entonces no debemos estar como los primeros años de sindicalización entre la lucha y la pelea contra el empleador al cual yo le presto servicio. Eso para nosotros ha sido una mejora en ese aspecto. Tenemos un buen diálogo con las empresas asociadas, los sindicatos asociados y que trabajan. Nosotros venimos trabajando y representamos 9 sindicatos desde muchos años. Por supuesto, los primeros tiempos eran más cantidades de sindicatos. Representamos, ¿cierto?, de la comuna de Tomé, de Talcahuano, de Coronel y Lota. Tenemos representatividad con un 62% más o menos del área sindicalizado. Y es importante tener una buena relación con el empleador y saber buscar los puntos que están en contra para ir mejorando la calidad del representado, de nuestros compañeros y compañeras mujeres. También que hay una justicia social, ¿cierto?, también para aquellas mujeres, la gran mayoría en sí trabajan de forma indirecta, como los eventuales a plazo fijo. Pero en nuestra sindicalización es importante, de acá de la región del Biobío, y también importante para todo el país de la área productiva, porque tenemos un mayor porcentaje de sindicalización en nuestro sector pesquero. Hay un trabajo muy grande que hacer todavía, queda para mejorar. Nunca es tarde, ¿cierto?, para seguir luchando por buscar una mejor forma con la industria pesquera, ir mejorando. También en el tema de solicitar, ¿cierto?, a políticos, a los gobiernos de turno, que sean más justos con nosotros, que nos vean, que existimos, que somos productivos, somos mujeres, hay varones trabajando en esta área productiva y necesitamos, ¿cierto?, una justicia social más justa, necesitamos pensiones, una seguridad social, que seamos protegidos en caso de despido. Exacto. Muchísimas es lo que gracias, yo podría Juana. Te agradezco muchísimo. Con esta pregunta cerramos el panel. La verdad es que un privilegio estar junto con ustedes. Muchísimas gracias, Bárbara. Sabíamos que estabas muy apretada de agenda, así que te agradezco de sobremanera que hayas hecho este esfuerzo por quedarte hasta el final. Muchísimas gracias, Juana, y Mónica, muchísimas gracias. Esperamos que con este contexto del diálogo podamos crecer, podamos salir del problema en el que estamos, de esta pandemia, pero más fortalecidos y más juntos que nunca. Muchísimas gracias y hasta luego. Bien, gracias, Gianpiero, también a ti. Volvemos a agradecer a Bárbara, a Juana y a Mónica por este diálogo tan interesante y además con personas, con mujeres que están allí, ¿no?, representantes fieles de sus respectivos áreas de desarrollo. Así que muchas gracias, Gianpiero, por este panel de conversación, y precisamente con este panel estamos cerrando ya esta primera jornada de Herede 2020, pero recuerde que nos volvemos a encontrar mañana también a partir de las 9 horas, en la segunda jornada de Herede 2020. Vamos a estar en la apertura con Rodrigo Briceño, miembro del directorio de IRADE, y también el intendente de la región del Biobío, Sergio Giacaman. Nos va a acompañar también en la conferencia y entrevista el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que estará junto a la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Helen Martin. Nuestro invitado internacional será el periodista, columnista y escritor Álvaro Vargas Llosa,
Y vamos a cerrar la segunda jornada de Herede 2020 con Gloria de la Fuente, Sebastián de Polo y Gonzalo Cordero, que van a analizar el escenario político y social que estamos viviendo en nuestro país. Una vez más, agradecemos a la Municipalidad de Los Ángeles por su apoyo, por habernos facilitado este maravilloso espacio para realizar esta plataforma virtual de Herede 2020 que nos ha permitido llevar a más de 10.000 personas este evento tan importante para la región del Biobío y, por supuesto, para todo nuestro país, donde estamos invitados a hablar de lo urgente y lo importante. Muchas gracias por su asistencia, por compartir con nosotros, por comentar también en las redes sociales y nos vemos mañana en la segunda jornada de Herede 2020. Que estén muy bien. Gracias.